¿Qué pensarían ustedes si al leer un libro descubren una falta de ortografía? Y no una, sino varias. Mínimamente, desconfianza hacia el autor. Poca seriedad al saber que lo que está leyendo hay errores, tiene errores. E incluso pensar que el que está escribiendo para vos sabe menos que vos. Bueno, por eso todo lo que uno escribe, un libro, todo lo que material escrito que va a ser publicado, tiene que tener varios lectores y pasar por un corrector, porque para eso está la credibilidad. Si querés ser creíble, tiene que pasar eso. Bueno, eso es lo que no está pasando con el reglamento de la Federación Argentina de Box, que se acaba de aprobar. En primer lugar, hay algo peor. ¿Qué pasa si vos ya se lo advertiste de todos los errores que había para que se corrijan? Y aún así no los corrigieron. Bueno, con ese nivel de desidia se escribió el último reglamento de la FAB, sin importarles. Ni hablar del contenido. Porque acá, por un lado, quedaron cosas mal escritas. La palabra revisación, que no es correcta, o sea, no está desaprobada por la Real Academia, pero la correcta es revisión. Y uno se lo dijo, o sea, cuando revisé, esto es histórico. En el reglamento de la FAB siempre figuró revisación incorrectamente. Yo le comenté al presidente de la FAB, Luis Doffi, que me dio la razón, me dijo, sí, es verdad, la correcta es revisión, la otra está aprobada por default, pero ya que tenés dos palabras, aplicá la correcta. Y es más, se hizo, se corrigió. En algunos lugares aparece revisión y en otros lugares revisación, lo cual es peor todavía porque no hay una uniformidad de criterio. Es más, aparece hasta en los títulos la palabra revisación, que yo les digo sinceramente, a mí, si me pasara a mí, me daría vergüenza escribir algo mal. En los títulos, tildes que faltan, palabras mal escritas o mal redactadas o incorrectamente, o palabras que quedan sueltas, vocablos que quedan sueltos, que está mal, hay que pulir. Bueno, acá aparentemente no interesó nada, y eso que alguien se los había marcado. Por eso digo, ni hablar del criterio, porque sin una cosa indiscutible como es el vocabulario, no corrigieron ni les interesó. Imaginemos, ¿no?, en lo que es el criterio, que por ejemplo, sin ir más lejos, acabo de revisar por tercera vez el reglamento, que incluso hasta recorregí mis propias correcciones en su momento, porque había entendido mal algunas cosas, tuve que volverlas a leer y volverlas a interpretar, y advertí en el reglamento amateur 22 artículos para revisar, porque hay defectos, vacíos legales, contradicciones, cosas que faltan. 22 artículos en la parte amateur y 60 en la parte profesional. Ya les digo, cosas que se contradicen. En un lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra. Mencionan casos cuando hay un determinado fallo. Se están enumerando cosas y hay cosas que faltan. Entonces uno dice, y pregunto, ¿no?, ¿qué pasaría si sucede esto, esto, esto y esto? No están, vacíos legales, que aparte antes estaban en el anterior reglamento y ahora desaparecieron al transcribirlo. Otras que directamente son ilógicas, que vos decís, mirá, no puede ser, si pasa esto no puede ser este el resultado. Pero bueno, evidentemente no les interesó, y la pregunta es, ¿para qué corrigieron el reglamento? Me pregunto, ¿para qué? Faltando tan poco para las elecciones, ¿qué apuro había? El 20 de febrero son las próximas elecciones, faltan más o menos 3 semanas, y quizás gane la oposición. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría con el reglamento si gana la oposición, en donde el nuevo presidente debiera armar su nuevo consejo directivo y ninguno de ellos aprobó este reglamento? Que yo sepa, por lo menos, no estuvo presente ni lo aprobó, y quizás quiera cambiarlo. ¿Qué necesidad había de hacerlo ahora? ¿No se podía esperar medio año más o un año más directamente y hacerlo más tranquilo? Si alguien se tomó el trabajo de verlo, corregirlo y señalar cosas,
aparte de las correcciones gramaticales y de tildes y todas esas cuestiones, corregir que ni siquiera digo cuestiones de criterios en cuanto a pienso tal cosa, pienso tal otra. No, no, no. Simplemente las correcciones de cosas que faltan, de que están incompletas. Alguien se tomó el trabajo y son 82 entre los dos reglamentos amateur y profesional. Puede ser que estén las 82 mal señaladas, pero por lo menos, a ver, mínimamente, llamar o preguntar, mirá, vení, todo esto que pusiste está mal por esto, por lo otro, o al menos vení, acercate y vamos a discutir esto, ¿por qué me lo decís? ¿Por qué? Mínimamente, pero digo yo, pregunto a ustedes el sentido común, 82 cosas que uno se pasó señalando y viendo y completando, ¿pueden llegar a estar mal las 82? ¿Una sola no hay para corregir? Por eso digo, ahora que lo tuve que volver a releer para poder saber si en un momento correcciones que pasé y sugerencias que hice, si fueron o no tomadas, y me doy cuenta que no cambiaron ninguna. Ni los errores, pero puntuales que había. No, ni lo leyeron, ni le dieron pelota. Quiere decir que no les interesa. Entonces, lo único que yo pienso que el objetivo fue cambiar la regla de las 3 caídas y la de la cuenta de pie. ¿Por qué motivo? No sé. Pero cosas importantes como la del árbitro, perdón, lo del manager y el promotor, que es una aberración que sean la misma persona, que eso sí le hace mal al boxeo, y no lo cambiaron, se dedicaron a corregir cuestiones periféricas que no hacían a la cuestión, que pueden estar así o no, pueden haber quedado como antes, no influía para nada. Entonces, me pongo a pensar que lo único que quisieron es eso. ¿Con qué motivo? Vuelvo a repetir, no sé, ante todo, antes de seguir, gracias Maximiliano Dolce, gracias Marquito Sarienti, gracias Sergio Levitsky, porque habrán visto que no tengo más el reflejo de antes. Y que prendía, apagaba el cuadro que tengo detrás, que era por el reflejo, y ellos me hicieron ver que era por eso y traté de cambiar el ángulo ahí como pude. Así que les agradezco muchísimo y de paso invitar a los que están escuchando este video que puedan suscribirse. Volviendo al tema, esto de la cuenta de protección me lleva a analizar el último fin de semana, que fue el 24 de enero, en Uruguay, Montevideo, una pelea, porque el boxeo se está encargando, como si fuera a propósito, de demostrar que las reglas nuevas están mal, con casos tontos que están sucediendo, que ponen en tela de juicio justamente las reglas, meten el dedo en la llaga. En la anterior ya había hecho una hierro corto, en donde en la primera pelea, que fue la primera velada del año, Báez contra Ávila, ¿se acuerdan que Báez, que era el dominicano, que le había decretado perdedor la pelea, el árbitro Ayunta, para mí, con buen criterio, le había parado la pelea y se enojó porque había recibido previamente un cabezazo que el árbitro no vio, y por esa razón fue a desquitarse contra el ganador Ávila, que estaba festejando, y le pegó una piña que lo tiró al piso. Pero claro, esto es porque las reglas lo obligaron a Ayunta a detener el combate, porque lo vio sentido. Era un poco la cantidad de piñas que había recibido y un poco también el cabezazo que lo había dejado sentido. Pero bueno, esa pelea que sucedió algo totalmente anormal, porque un boxeador que pierde le pegue a otro. El último sábado, el 24 de enero, en Uruguay, Montevideo, también sucedió algo parecido. Peleaban, a ver, también me tienen que explicar un poco Teis Sport cómo la pantalla nacional deportiva del país tiene que ir a televisar una velada desde Montevideo con boxeadores uruguayos. ¿Qué nos importa a nosotros? Encima, uruguayos contra argentinos. Claro, el promotor es un uruguayo, Samson Leukowicz, que hace boxeo ahí en Uruguay, con boxeadores suyos, con los cuales tiene intereses creados, obviamente, y siempre pone a los buenos contra los que de acá son más o menos. Y obviamente, local contra visitante. Había 3 duelos entre argentinos y uruguayos, 2 ganaron los uruguayos, y 1 ganó un argentino, que era el favorito en esa pelea, pero los otros 2 ganaron. Y en una de ellas, que es la que voy a contar ahora, peleaba Javier Cardoso, un uruguayo, que es pegador, y que era el favorito, contra Laureano Ubiedo, un argentino bonaerense. Pelea arbitrada por la árbitro Analía Maradona, que gana el uruguayo a la postre en el tercer round por nocaut técnico, que venía dominando la pelea, la iba a ganar igual, pero en el tercer round
suceden dos cosas. Primero, un corte en el cuero cabelludo del argentino, que si es un corte en el cuero cabelludo, golpe lícito no es seguro, porque no se puede hacer con un guante, un corte acá, es un cabezazo o un codazo. Y el cabezazo, como mucho, en el peor de los casos, pudo haber sido un choque de cabezas donde los dos tienen imputabilidad. Los dos por igual. Mientras que en un cabezazo el que se lo dio al otro es el que tiene la culpa. Le sangraba. Pero aparte de eso, el uruguayo en un momento le mete un cross al argentino, a Oviedo, y el Oviedo no cae, pero tropezó, iba a caer y se agarra de las sogas. No cayó al piso. Pero Analía Maradona le paró la pelea, sin haber caído nunca. Entonces, uno dice, ¿estuvo bien o estuvo mal? La verdad, para mí fue presuroso, pero con el nuevo reglamento, estuvo bien, fue reglamentario. A ver, si no estaban las cuerdas, o sea, si él no se agarraba de las cuerdas, ¿hubiera caído? Seguramente. Pero como no cayó, y no puede haber cuenta de pie, Maradona la paró. Pese a que el nuevo reglamento admite que si las cuerdas detienen tu caída, aunque no toques el piso, se considera caída. Pero en este caso, ni siquiera las cuerdas contuvieron la caída. El mismo boxeador se agarró de la cuerda para no caer. Por lo tanto, hay un gris. El tipo, si no estaban las cuerdas cerca, se caía, pero no se cayó. Y no lo atajaron las cuerdas. Él se agarró de las cuerdas. Entonces, ¿qué puede hacer Analía Maradona? ¿Podría haber dejado seguir? Sí. Pero el tipo hubiera caído. Contado no le podía contar. Entonces la paró. Porque el reglamento no te permite ninguna otra cosa. Me gustaría saber si los directivos o los dirigentes que aprobaron estas reglas y que están de acuerdo con estas reglas, estuvieron de acuerdo con la detención del combate. Y yo, sin haber hablado con nadie, intuyo que sí, que estuvieron de acuerdo, porque de no haber sido así, hubiera recibido llamados o mensajes, como me pasa a veces. Esta vez no, y estoy convencido de que para ellos estuvo bien detenida. Con lo cual, muchachos, seamos sinceros, saquemos la cuenta de protección directamente, porque si vos por esa acción detuviste la pelea, imagínate si hubiera caído al piso, hubiera sido más grave todavía, y si hubiera tenido que detener el combate, si la detuviste estando de pie, cuando cayó, con más razón. Sin embargo, el mismo reglamento de la FAB y de los organismos internacionales sacó la regla de las 3 caídas. Por lo tanto, vos podés caer más de 3 veces en un mismo round y seguir combatiendo, lo cual se da de bruces con esta otra realidad, donde vos sin haber caído te paran el combate. O sea que cayendo 3 veces podés seguir peleando y no habiendo caído nunca, ¿no? O sea, pónganse de acuerdo. No es coherente. El reglamento no tiene que ser perfecto, pero tiene que ser coherente. Si la detenés estando parado, con mucha más razón habiendo caído, entonces sacá la cuenta directamente. Y si no, como mínimo, dejá la cuenta de la regla de las 3 caídas, como estaba antes. Porque si no, no te entiendo. No se entiende. A ver, ¿qué hago yo cuando la gente, o el periodista, o quienes sean, cuando pasa una situación así? ¿Está bien o está mal? Ya no sabemos. No sabemos. Entonces se puede hacer cualquier cosa. Vos le podés parar una pelea a cualquier boxeador estando de pie, viendo no caído nunca. Me pregunto, si hubiera sido el local que recibe esa piña y se agarra de la cuerda, ¿se la parás igual? Local con hinchada, ¿eh? O sea, una localía fuerte. O un invicto, o un tipo que está por pelear por el título mundial. ¿Le paran la pelea sin haber caído? En el mismo caso, la misma mano y todo. No lo sé, por ahí sí, por ahí no, no lo sé. Pero que seguramente eso te complica, seguro. Te complica la insistencia de la regla. Entonces, siguen cosas peores y metieron cosas, o sea, siguen cosas que tendrían que haberse eliminado, como la unión entre el manager y el promotor, y cambiaron cosas que estaban bien, como la cuenta de pie y la regla de las 3 caídas. ¿Para qué? No sé. Le hace mal al boxeo, le hace mal al boxeador, le hace mal al propio árbitro, le hace mal a los espectadores, a los que ven boxeo. No tienen ni una a favor. Entonces, pensemos un poquito, las cosas que se hacen
con un determinado objetivo están aprobadas. Las cosas que son incoherentes, no. Y yo le voy a poner la lupa a estas situaciones, porque aparte que están demostrando que las reglas son malas, aparte nadie explica por qué se sacó la regla de la cuenta de pie. Explíqueme una sola persona, un solo motivo, un solo argumento por la cual la cuenta de pie era mala. Y yo me voy a dejar de jorobar. Mientras tanto, le voy a poner la lupa a todas estas cuestiones. Es mi humilde punto de vista, mi cruda verdad.